Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia, tanto los que están en el salón físicamente como los que nos siguen por Internet. Como al principio de todas las sesiones se suelen anunciar los actos in memoriam, hay dos cosas que son buenas para la academia y que yo me quiero felicitar y quiero que lo sepan. En primer lugar, felicitar a los dos presidentes de las Reales Academias de Andalucía Oriental y Andalucía Occidental, los señores Antonio Villatoro y Antonio Oropesa, que han sido elegidos académicos correspondientes de la Real Academia de Córdoba. La Real Academia de Córdoba es la de las academias más antiguas. Es del año 1810 su fundación. Tiene el nombre tan bonito como Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba. Si conocen Córdoba, han visitado Córdoba, está en un sitio magnífico, tiene un edificio fabuloso que nosotros no tenemos y que ellos tienen. Está yendo de los Jardines de la Victoria a la Plaza de las Tendillas, hacia el centro, y está exactamente en la calle Alfonso XIII, número 13, no se olvida. Entonces, pues, si pasan alguna vez por allí y felicitar a nuestros compañeros que han sido elegidos académicos correspondientes de esta academia. Y en segundo lugar, también quiero agradecer a todos los académicos y a las secciones que han participado por su colaboración. Cuando yo a principio de curso pedí la colaboración de los académicos, tengo que dar las gracias por la participación importante que han hecho, no solamente como académicos individualmente, algunos ya estaban trabajando para la academia, sino como secciones. Ha habido secciones, como es el caso de la sección segunda, y como académicos. Y como ejemplo, vaya un botón, una de las personas que más ha colaborado con nosotros es el profesor Tresguerres. El profesor Tresguerres nos ha ofrecido un curso completo muy importante que estamos estudiando para ponerlo en marcha. Y sin más, voy a presentar a la conferenciante de hoy. La conferenciante de hoy nos va a dar una conferencia que va de lo siguiente. Se llama Rastreando la protociencia, prácticas de interés veterinario en la antigua Mesopotamia. La conferenciante de hoy es doña Silvia Nicolás Alonso, que es licenciada en veterinaria por la Universidad de León en el año 2005 y doctora en veterinaria por la Universidad de León también en el año 2012. Es veterinaria oficial de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León. También es profesora asociada de la Universidad de León. Desde el año 2015 estudia lenguas antiguas, sumerio, acadio y jeroglífico egipcio. En mi época de estudios se decían lenguas muertas. Tiene un nombre terrorífico. Me gusta este más y es más bonito. También en el Instituto Bíblico y Oriental de León. Tiene un máster en bioética y formación por la Universidad Católica de Ávila. Tiene formación en bioética con un máster en la Universidad de Ávila también, y también ha hecho estudios de historia del cercano Oriente y bioarqueología por la Universidad de Burgos y Murcia. Recientemente es académica correspondiente de la Real Academia de Castilla y León desde el año 2025 y nos va a ofrecer la siguiente conferencia que ya he nombrado: Rastreando una protociencia, prácticas de interés veterinario en la antigua Mesopotamia. La conferenciante tiene la palabra. Muchas gracias por la presentación. Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento también a los miembros de esta academia por brindarme la oportunidad de participar en este foro. Es un verdadero honor y un privilegio dirigirme a todos ustedes, tanto a quienes me acompañan hoy en esta sala como a quienes nos siguen de forma telemática. Finalmente, quisiera comenzar dedicando un recuerdo muy especial al profesor José Manuel Martínez Rodríguez, fallecido el pasado año. Él fue quien reorientó mi vocación y me introdujo en el fascinante estudio de la historia de veterinaria. A su memoria y a su magisterio dedico las palabras que siguen.
Nadie camina con paso firme si desconoce el suelo que pisa. Buscar nuestro origen constituye una necesidad humana innata, pues solo a través del espejo del pasado logramos dotar de sentido los enigmas del presente y trazar con firmeza el rumbo de nuestro futuro. En el contexto de la veterinaria, dicha necesidad nos empuja a desenterrar no solo fechas y acontecimientos, sino también el propósito original de nuestra existencia como sanitarios al servicio de la sociedad. Y no es esta una tarea baladí, pues en un tiempo en el que ciertas corrientes erosionan los cimientos de nuestra profesión, conviene reflexionar con serenidad y rigor cuál ha sido y cuál sigue siendo nuestra responsabilidad única y esencial en la sociedad. Este ejercicio trasciende el hallazgo de los primeros hitos científicos o las técnicas rudimentarias que sentaron las bases de nuestra disciplina. Esta mirada al pasado implica rescatar un legado que comenzó hace miles de años, transmitiéndose inicialmente mediante tradición oral y que se consolidó siglos después a través de la palabra escrita. Ciertamente nuestra disciplina es, en esencia, garante de un sistema de vida que se desvanece. Perdemos un lenguaje de entendimiento con la naturaleza que tardó milenios en forjarse, un sistema de conocimientos y prácticas que articuló durante milenios el entendimiento entre las comunidades humanas y el mundo animal. Por ello, la investigación histórica debe ser integral y transdisciplinaria, estableciendo un diálogo vivo en el que ciencias y humanidades se entrelacen para ofrecer una visión mucho más humana y completa de nuestro pasado. Solo así, mediante esta mirada amplia, podremos comprender la evolución de una ciencia médica, pero además todo lo que implicó el cambio de paradigma humano. Ese vínculo estrecho con los animales que redefinió la relación presa-depredador hacia formas cada vez más complejas de manejo y, en última instancia, una ética del cuidado animal. Estudiar la historia de la veterinaria es, en definitiva, estudiar el modo de vida que nos permitió coexistir y evolucionar junto a las especies que hoy custodiamos. Ese punto de inflexión histórico se sitúa en los albores de las primeras grandes civilizaciones del Próximo Oriente, donde la relación entre ser humano y animal cambió para siempre. Fue en Mesopotamia donde se gestaron muchas de nuestras actuales razas ganaderas y donde se ubicaron los pueblos que nos legaron los primeros testimonios escritos, donde quedaron registradas las prácticas de cría, manejo y atención a los animales, inaugurando así una nueva etapa en la historia de la sanidad animal. Los primeros cambios sistémicos en el estilo de vida humano se originaron en Mesopotamia y zonas montañosas adyacentes del Oriente Próximo. Estos cambios, enmarcados en lo que hoy se conoce como revolución neolítica, incluyeron, entre otros, la transición de una vida nómada basada en la caza y la recolección a la vida en comunidades sedentarias, la domesticación de plantas y animales y el desarrollo de las primeras ciudades en Sumeria, la región más meridional de Mesopotamia. Toda la zona ocupaba una posición privilegiada como puente natural entre dos áreas biogeográficas, Europa y Asia. Por ello, en la antigüedad, la biodiversidad aquí era mucho más rica y animales de ambos continentes, como leones, avestruces y hienas, coexistían junto a jabalíes, osos o ciervos. Asimismo, los agriotipos de los principales animales domésticos eran especies comunes que poblaban todo el territorio oriental del creciente fértil. Esta productiva planicie en el sistema fluvial Tigris-Éufrates desempeñó un importante papel en la recepción y difusión de la nueva relación entre el hombre y los animales, definida por el paso del sacrificio inmediato para la subsistencia a la explotación sostenible de los recursos que el animal ofrecía durante toda su vida, los denominados productos secundarios, como la leche, la lana, el abono y la fuerza de trabajo. Sin embargo, este nuevo modo de vida también tuvo repercusiones negativas. El contacto más frecuente y estrecho entre animales y personas hizo que las enfermedades infecciosas pasaran de ser peligros ocasionales para las pequeñas poblaciones humanas a convertirse en fuentes habituales de enfermedad y muerte en las sociedades primitivas, lo que se conoce como primera transición epidemiológica. Desde una perspectiva antropológica, las epizootias, eventos impredecibles y causantes de una elevada mortalidad,
actúan como catalizadores de una sensación universal de profunda confusión, fragilidad y pánico que desemboca en una grave crisis existencial, como nos ha recordado la reciente pandemia. Una angustia que se veía agravada en las sociedades antiguas, mucho más dependientes de la ganadería, convirtiendo cada brote en una amenaza directa contra la estabilidad del orden social y, como veremos, del orden cósmico. Por ello, no es de extrañar que las fuentes mesopotámicas proporcionan los primeros testimonios escritos sobre epizootias en la historia de la humanidad. A pesar de la relativa abundancia de estudios dedicados a la medicina humana, la atención hacia las prácticas aplicadas a los animales ha sido, hasta hace poco, marginal, un vacío académico no exclusivo del ámbito mesopotámico. Aristóteles inaugura el libro primero de su Metafísica afirmando que todos los hombres desean por naturaleza saber. Si nuestra necesidad de conocimiento permanece intacta, ¿de qué manera, pues, podemos reconstruir sin perder rigor unas prácticas que se remontan más de 4000 años en la antigüedad? Debido, por un lado, a las limitaciones propias de los registros arqueozoológicos, a menudo escasos, mal preservados o limitados a contextos urbanos que generan un inevitable sesgo interpretativo, y por otro lado, a la ambigüedad de las representaciones artísticas, la mayor parte de las evidencias sobre prácticas veterinarias proceden de las fuentes escritas datadas entre el tercer y el primer milenio antes de Cristo. Esta dependencia del cuneiforme se debe a que el registro óseo no revela tratamientos recibidos a menos que una patología haya dejado huella de una lesión o de una curación. Por otra parte, aspectos cruciales como los tratamientos fitoterápicos o las intervenciones sobre tejidos blandos suelen resultar invisibles para la arqueología, dejando la palabra escrita como único recurso para acceder a la dimensión intelectual y técnica del cuidado animal. En este sentido, los textos no solo complementan el registro material, sino que constituyen la vía decisiva que nos permite hacer visible lo que había desaparecido. Las tablillas cuneiformes funcionan así como un acceso directo a la praxis del sanador, permitiéndonos descifrar su lógica técnica. No obstante, su interpretación exige trascender la dicotomía moderna entre ciencia y religión, pues el pensamiento mesopotámico, el remedio físico y la fórmula ritual eran componentes inseparables de un mismo acto médico. En cuanto a los textos, además del corpus médico, que debe ser cuidadosamente contextualizado al estar dedicado al ser humano, para recabar información más precisa sobre estas prácticas es necesario ampliar nuestro horizonte de estudio para incluir otros textos que tradicionalmente no se han asociado a la medicina veterinaria. Entre ellos se incluyen listas léxicas, documentos jurídicos y textos de carácter mágico-religioso o administrativo. Sin embargo, es preciso reconocer que este tipo de fuentes también presenta limitaciones intrínsecas. A los problemas relacionados con la recuperación de las tablillas, tales como la ausencia de contexto arqueológico, la fragmentación o el deficiente estado de conservación, es preciso añadir aquellos derivados del conocimiento de una lengua de la que todavía ignoramos muchos aspectos. A estas dificultades técnicas se suman otro tipo de sesgos dependientes de la naturaleza de los documentos. En el ámbito administrativo, por ejemplo, existe una notable carencia de registros a nivel básico o puramente pastoril, ya que la burocracia solía enfocarse en los grandes intereses estatales. Por su parte, las listas léxicas plantean una gran dificultad interpretativa debido a la descontextualización de sus términos, mientras que los textos jurídicos tienden a restringirse a unas pocas especies de alto valor económico. Ante este panorama, volvemos a preguntarnos si es realmente posible rastrear la huella de las prácticas veterinarias a pesar de tantos obstáculos. Todas estas prácticas de interés veterinario abarcan un amplio cuerpo de conocimientos. No incluyen solamente la medicina veterinaria propiamente dicha, sino también otras ciencias como la zootecnia, que comprende la cría y mejora animal, y el estudio zoológico de las especies, con especial énfasis en las domésticas. Para lograr una visión lo más cercana posible a la realidad dentro de este complejo marco, debe aplicarse una metodología que utilice todas las fuentes disponibles. Bajo esta premisa, nuestra investigación comienza analizando, en primer lugar,
El concepto de enfermedad en la terminología sumeria y acadia en relación con la sanidad animal dentro de la cosmovisión de ambas culturas. A continuación, siguiendo el esquema mesopotámico de clasificación natural como base de su sistema de conocimiento, recorreremos su rica farmacopea plasmada en las listas léxicas, así como los manuales farmacológicos. Por último, examinamos las prácticas de interés veterinario derivadas del manejo de los animales y que no se incluían en el canon de curación mesopotámico. Trazaremos este camino siguiendo un modelo de salud única, en el que se muestran entrelazados los elementos relativos al medio ambiente, los animales y las personas. Aunque una salud es un término relativamente nuevo, las culturas mesopotámicas, profundas conocedoras de su entorno natural, eran conscientes de la influencia existente entre estos factores, los cuales daban forma a la realidad en la que vivían. Asimismo, estaban familiarizadas con el peligro que cualquier desequilibrio causado por catástrofes naturales representaba para su pueblo. Esto, como se verá, propició que las prácticas curativas en humanos y animales compartieran los mismos principios y fueran llevadas a cabo por los mismos profesionales. Ríos, montañas, estepas, marismas, todos estaban habitados y regidos por distintas divinidades. Los dioses influían en todos los aspectos de la vida cotidiana, incluida la práctica de la medicina. Existía un temor divino a la enfermedad que se creía causada por una ofensa a la divinidad. De hecho, higiene y pureza eran dos conceptos que se solapaban. Por ello, los lugares oscuros, como los vertederos, las letrinas, pero también los pantanos, evocaban entidades vinculadas a la aparición y propagación de enfermedades. A esto hay que añadir la contaminación de la tierra asociada a estas calamidades. La noción de contagio también estaba presente y se relacionaba con ámbitos de la experiencia humana, como la transgresión o la corrupción, entre otros. Esta idea de enfermedad que impregna algo o a alguien y se propaga se aplicaba también a los animales. En este contexto, el término marsu era la denominación estándar para describir a un animal enfermo. Sin embargo, los textos técnicos nos permiten identificar diagnósticos más específicos que superan la descripción general. De hecho, algunas enfermedades tenían su propia terminología, pero de forma general, estas, junto con las plagas, recibían el nombre de la mano de o el dios ha tocado o ha golpeado a alguien, humano o animal. Frente a esta realidad patológica, el concepto de salud guardaba una conexión profunda con la interacción social y el bienestar integral. Este ideal se manifiesta en el término silim, en acadio shulmun, que encuentra un eco etimológico en nuestra lengua. No es casual que la palabra saludo provenga del latín salutare, que significa literalmente desear salud. Como ejemplo de esta relación entre la divinidad y la afección física, encontramos el siguiente caso en el Código de Hammurabi. Si un hombre alquiló un buey y un dios lo golpeó y ha muerto, el hombre que alquiló el buey jurará por el dios y será liberado. Aunque los dioses eran responsables de algunas enfermedades, en particular aquellas de origen infeccioso o parasitario para las que no se podía identificar otras causas, también se observaban los signos clínicos específicos de diversa índole en los pacientes. En consecuencia, algunas enfermedades podían tratarse aliviando los síntomas físicos mediante remedios naturales, mientras que la deidad responsable de la enfermedad podía apaciguarse con rituales y oraciones. Lo observamos, por ejemplo, en la descripción de la rabia o la mano de Gulá, la gran diosa de la sanación. Aunque se atribuía a la divinidad, los encantamientos citan literalmente una semilla presente en la saliva de los perros afectados. Más que una intuición, esto refleja una observación empírica madurada tras milenios de convivencia con el perro, que no olvidemos fue el primer animal en ser domesticado. Esta capacidad de identificar elementos materiales en la patología queda también de manifiesto en la terminología empleada para otras especies. Otro ejemplo lo encontramos en la colección Soyen. En este manuscrito del periodo babilónico aparece una inscripción que se traduce como invocación para un buey o un carnero hinchado. Lo fascinante es la precisión del vocablo, emrum, derivado de la raíz amarum,
el cual describe una distensión abdominal identificable hoy como timpanismo o meteorismo, una alteración digestiva frecuente en rumiantes que puede llegar a ser fatal. El hecho de que se mencione específicamente para bóvidos y para óvidos demuestra que los antiguos sanadores no solo observaban la enfermedad, sino que habían identificado y categorizado ciertos cuadros clínicos que afectaban a las especies clave de su economía. Del mismo modo, encontramos Hinku y Meri, una patología ovina de carácter respiratorio cuya denominación deriva del verbo hanaku, estrangular o asfixiar, capturando en una sola palabra la esencia clínica del sufrimiento del animal. Siendo la agricultura y la ganadería los pilares de su economía, el conocimiento profundo del medio natural no era un ejercicio meramente intelectual, sino una necesidad crucial para la subsistencia. Los sumerios, de hecho, fueron los autores del primer sistema de clasificación natural conocido, que se anticipó al aristotélico en más de 1500 años. Su farmacopea, reflejo del entorno, se basaba en remedios naturales desarrollados a partir del conocimiento práctico y consistía principalmente en plantas, muchas de ellas aún sin identificar. También se utilizaban animales y minerales. Una tablilla sumeria de Nippur, datada del 2400 a.C., constituye la primera evidencia textual de una farmacopea. Como era costumbre en el arte médico, se omitían tanto los datos sobre las enfermedades contra las que se aplicaban los remedios como su dosificación, probablemente para asegurar el uso exclusivo por parte de los profesionales. Este conocimiento fue preservado y ampliado por los acadios, dando lugar a diferentes documentos. Para las plantas y minerales, nuestras principales fuentes son la lista léxica Uruan-Namastakal, del siglo VII a.C., y el tratado médico Shamu-Shikinsu, del siglo IX a.C., los cuales describían las plantas o sus partes mediante referencias a otras plantas o animales. Los sumerios clasificaban la biota mediante un determinativo o clasificador que directamente los situaba en una categoría con características comunes. Hay que señalar que en esta clasificación las categorías son difusas y algunos términos ambiguos. Existían dos categorías principales de plantas, leñosas y herbáceas, aunque debido a su importancia social y económica encontramos otras categorías interesantes, como es el caso de los cereales o las aromáticas. A continuación, para concretar la especie, se añadían nombres secundarios. En el caso de las plantas, estos hacían referencia a su morfología y hábitat. Para fines medicinales se utilizaban diversas partes de la planta, incluyendo flores, hojas, tallos, raíces, látex, resinas, semillas y frutos. Asimismo, se empleaban minerales para diversas aplicaciones profilácticas y médicas. Debido a su escasez, estos debían importarse. Las recetas médicas documentan el uso de algunos más comunes, como la sal y el salitre, junto con betún y azufre, disponibles estos dos últimos de forma natural gracias a las características geológicas únicas de la región, y se utilizaban como desinfectantes e insecticidas. Los mesopotámicos también poseían un vasto conocimiento sobre la recolección, preparación y administración de estos remedios. De hecho, el éxito del tratamiento residía también en los procesos de recolección, limpieza y purificación de los elementos empleados para la curación. Describieron diversas formas de preparación y administración que aún no son familiares, como ungüentos, pomadas, cataplasmas y soluciones líquidas que prefiguraron las operaciones básicas de la farmacia actual. No solo utilizaban especies silvestres, también conocían las propiedades profilácticas de algunas hortalizas. Se tiene constancia de que muchas de estas plantas se cultivaban en los huertos de palacios y templos del tercer milenio, por ejemplo, las especies del género Allium, cuyos efectos antiparasitarios ya eran bien conocidos. Como vemos, la información contenida en los textos médicos es abundante, pero ¿hasta qué punto nos ayuda a comprender las prácticas veterinarias? ¿Eran válidas estas prácticas para su uso en animales? Los textos sobre el uso de estos remedios en animales no abundan, pero tenemos algunos ejemplos significativos, como este contenido en el texto 3a del compendio Shamu Shikinsu sobre el cólico de caballos.
Es importante precisar que si bien en la filosofía mesopotámica hombre y animales no comparten una naturaleza común, los mismos principios médicos podían aplicarse a los animales, al menos hasta cierto punto. Esta compatibilidad se fundamenta en su origen, ya que según el relato religioso, el proceso de creación de los animales no fue esencialmente distinto al del hombre. Más allá de su forma física, ambos órdenes compartían el zi, en sumerio, o napistum, en acadio, es decir, el aliento vital. Esta chispa de vida común es la que permitía que la observación clínica y los remedios botánicos cruzaran la frontera entre especies, unificando la salud bajo un mismo aliento. Inevitable trazar desde aquí un paralelismo directo con el pensamiento de Aristóteles, quien en su Tratado de Ánima sostiene que existe una continuidad en la escala de los seres vivos a través, precisamente, del alma, psique, la cual se manifiesta físicamente mediante el neuma, el soplo vital. En cuanto a la clasificación animal, existía una distinción clara entre las especies salvajes y domésticas, dado que estas últimas poseían un valor superior. Así, con el fin de fijar precios y evitar fraudes, su clasificación debía ser mucho más detallada. Para las especies salvajes, los clasificadores de las más representativas se encuentran en la lista Ura-Jubulu. Ur, o calbu, suele traducirse como perro, aunque en realidad incluye diversas especies de depredadores de cierto tamaño que suelen vivir en manada, como los lobos o los leones. Mush designa al grupo de las especies de las serpientes y especies afines. Mushen se refiere generalmente a las aves y Ku a las criaturas acuáticas, principalmente peces. Como se observa, existe otro nivel implícito de clasificación basado en los tres elementos de la creación, ya que cada uno de estos grupos ocupaba un hábitat de tierra, aire o agua. Por su parte, los nombres secundarios hacían referencia a caracteres morfológicos y etológicos, especialmente aquellos que, bajo el criterio de la época, resultaban más representativos de una especie dada. Lamentablemente, muchos de estos términos no son suficientes para establecer un diagnóstico preciso de especie. Los textos administrativos de Puris-Dagan, la actual Regem, un gran centro de concentración y distribución de animales durante la tercera dinastía de Ur, aportan numerosos términos que permiten profundizar en la clasificación de las especies domésticas. Estas se designaban directamente mediante términos específicos, mientras que los nombres secundarios indicaban características morfológicas y de interés productivo, tales como la edad, sexo o color de la capa, entre otros. En estos registros también hallamos referencias a prácticas veterinarias como la castración y el control de individuos improductivos, así como a ciertos procesos patológicos. A muchos productos de origen animal se les atribuían propiedades medicinales, lo que llevó a su uso frecuente en zooterapia, otra señal de la enorme dependencia del ser humano respecto a su entorno. Por este motivo existía una gran demanda de partes y fluidos de animales, ya fueran salvajes o domésticos, como intestinos, piel, pelo, grasa, caparazones de tortuga, sangre, leche, excretas, etc. En los textos administrativos y de adivinación se registraban siguiendo un orden con tendencia a describir o inspeccionar el cuerpo de la cabeza a la cola. Es importante destacar que en la tradición médica, esta misma preferencia en el orden en que debe realizarse el examen físico, de la cabeza a la cola o de la cabeza a los pies, se utiliza hoy en día tanto en medicina humana como en medicina veterinaria. Como parte del anhelo humano universal por conocer el futuro, la adivinación fue una práctica central en Mesopotamia y su área de influencia. Dada la importancia de las ovejas para la economía estatal, esta era la especie preferida para la adivinación mediante la inspección de las entrañas animales, lo que se conoce como extispicina. Se inspeccionaban todas las vísceras, aunque parece que el hígado era el órgano más importante. Otro ejemplo se encuentra en la tablilla 15 de Hurra-Jubulu, que enumera piezas de carnicería o secciones corporales de los bóvidos, incluyendo cerca de 100 términos que comienzan desde la cabeza.
Todos estos términos se clasifican bajo el logograma UZU, en acadio shiru, carne. Aunque estas listas no estaban concebidas como corpus veterinarios, establecen un vínculo entre los términos de adivinación, carnicería y las partes del cuerpo de los animales, lo que implica cierto conocimiento de su anatomía. Las listas léxicas y los textos médicos también reservaron un espacio para las criaturas más diminutas, cuyo impacto negativo en la sanidad y la economía era significativo, como diferentes clases de roedores, artrópodos y gusanos. Este último término incluía diversas especies de forma vermiforme, desde sanguijuelas y larvas de insectos hasta ascaris, algunos de los cuales son visibles a simple vista, por ejemplo, en las heces de los animales. En otras ocasiones, los textos nos permiten deducir su presencia, por ejemplo, en los tratados de adivinación que describen las alteraciones observadas durante las hepatoscopias. En aquella época, el tratamiento de las enfermedades requería, por tanto, dos enfoques complementarios. Por un lado, el farmacéutico quirúrgico ejercido por el Azu, en sumerio, en acadio Ashu. Por otro, el religioso, responsabilidad del Mumungal, o Asipu. Así pues, el Asu puede compararse con lo que hoy entendemos por médico, ya que practicaba una vertiente más racional de la medicina, sustentada en conocimientos de anatomía, cirugía y botánica. Por su parte, el Asipu era un mediador capaz de restaurar el equilibrio con las fuerzas invisibles que regían el mundo. En la práctica cotidiana, estas dos figuras no actuaban de forma aislada, sino que frecuentemente trabajaban en estrecha colaboración, lo que obedecía a una visión profundamente holística e integral del enfermo, donde la salud física no podía separarse de la armonía espiritual. Existía una preocupación por el bienestar animal, ya que muchas especies estaban consagradas a alguna divinidad. Por este motivo, el cuidado de los animales estaba vinculado directamente al bienestar humano. Bajo esta óptica, la enfermedad de un animal no era solo un infortunio biológico, sino que podía ser el indicio de una ruptura con lo sagrado. Su abandono o maltrato no conllevaba únicamente una pérdida económica, sino que constituía una falta que ofendía a los dioses. Así, el tratamiento integral buscaba no solo sanar su cuerpo, sino reconciliar al propietario o al Estado con el orden divino que éste representaba. Esta preocupación se refleja en los códigos legales que regulaban los servicios y salarios de los Asu. Las primeras referencias claras a los médicos de ganado como tales se remontan al imperio paleobabilónico. La preocupación sanitaria no se limitaba, por otro lado, a las lesiones más evidentes, como traumatismos o heridas externas derivados del trabajo diario. Existía la amenaza mucho más silenciosa y devastadora de las epizootias. Un brote infeccioso de esa magnitud que afectaba a poblaciones enteras de animales no era solo un problema ganadero, sino una verdadera quiebra del orden social y económico que convertía la hambruna en una consecuencia casi inevitable. Ante este panorama cabe preguntarnos qué mecanismos aplicaban los antiguos moradores del creciente fértil para evitar estas calamidades o al menos para minimizar su efecto catastrófico. La sanidad de los rebaños no dependía exclusivamente de los especialistas que operaban en el entorno urbano. Más allá de las murallas se extendía un mundo salvaje y liminal, ajeno al orden y a la seguridad que ofrecía la urbe. En esta estepa infinita, donde el control del Estado se diluía, el cuidado de los animales se convertía en una lucha constante contra la adversidad, y no era tarea sencilla. A los numerosos pastores estatales, o SIPAZ, distribuidos por todo el país, se les encomendaba la administración de los recursos ganaderos. Basaban su trabajo principalmente en la antigua sabiduría práctica transmitida oralmente y que no se reflejaban en los registros escritos. Para asegurar el mejor cuidado para los animales y una correcta gestión, no los manejaban de forma genérica, sino que se especializaban por especie y se organizaban en una férrea jerarquía, desde zagal o aprendiz,
hasta pastor real. Algunos de ellos se muestran en la tabla que incluye terminología precisa. Lejos de ser discrecionales, sus funciones estaban estrictamente regladas por una normativa que estipulaba severas sanciones ante cualquier negligencia o incumplimiento del deber. El control comenzaba con el seguimiento exhaustivo del crecimiento de la cabaña mediante el registro de la natalidad y la mortalidad. Para el censo, los animales se clasificaban por sexo y edad, diferenciando los nacidos durante el año del mismo modo que se hace actualmente. Sin embargo, la labor administrativa era solo el preámbulo de una sofisticada protoingeniería zootécnica. Dependiendo del periodo histórico, los mesopotámicos emplearon diferentes estrategias para mejorar las razas ganaderas. Así, los sumerios aplicaron de forma intuitiva retrocruzamientos con individuos salvajes para mitigar los efectos de la consanguinidad en las líneas ovinas en proceso de domesticación. Durante el tercer milenio, hibridaron onagros con asnos para obtener el denominado kunga, un animal más dócil y veloz que tiró de los carros hasta la irrupción del caballo desde la estepa septentrional. Con la expansión de las rutas comerciales en el segundo milenio, esta búsqueda de la excelencia biológica se enriqueció con la introducción del cebú y el búfalo de agua desde el Valle del Indo, especies cuyas adaptaciones anatómicas permitieron aprovechar nuevos entornos agroecológicos, como por ejemplo las marismas. En última instancia, esta gestión no terminaba en la cría, sino en la criba sanitaria. Los pastores identificaban y sacrificaban los ejemplares poco productivos o enfermos, salvaguardando la viabilidad económica y sanitaria de los rebaños. Esta meticulosa selección no perseguía únicamente la viabilidad del Estado, sino que constituía el paso previo e indispensable para el cumplimiento de las obligaciones cultuales. Si bien los individuos poco productivos se sacrificaban por razones de eficiencia ganadera, existía otra categoría de sacrificio mucho más exigente, la de los animales ofrecidos en los templos. En este contexto, la inspección se volvía más rigurosa, pues el animal no podía presentar ningún defecto físico. Su estructura externa debía ser perfecta. Es probable que a través de la experiencia se aprendiera que un animal de aspecto saludable, especialmente cuando era joven, no mostraría órganos enfermos al abrirlo, lo que se interpretaría como un presagio negativo, una señal de que la armonía entre el dios y la comunidad se había roto. Así, los animales enfermos se descartaban cuando se detectaban y en caso de que todo el rebaño estuviera afectado, este permanecía aislado hasta que cesaba el número de muertes, lo que significaba que el dios, el emisor de la enfermedad, había sido aplacado. Solo entonces el rebaño podía dirigirse a su destino. Esta profunda interconexión entre la sanidad animal y la voluntad divina queda perfectamente retratada en la correspondencia administrativa de la época. Un testimonio excepcional lo encontramos en una carta datada del 1745 a.C., donde se lee: «Un dios tocó mis ovejas, y hasta que no restablecí la relación con la deidad, retuve las ovejas conmigo». En apenas 4 líneas, este documento nos revela la esencia protoveterinaria de Mesopotamia y su doble realidad. Se trata de un aislamiento preventivo, tanto físico como espiritual. Una medida de bioseguridad envuelta en un lenguaje religioso, pero ante todo un ejercicio de diplomacia cósmica, do ut des, y responsabilidad ética. Se entendía entonces, como ahora, que la sanidad animal deja de ser una cuestión individual para revelarse como el eje de un bien común, un ecosistema donde la sanidad de los rebaños, la de los hombres y la de la propia tierra respiran en última instancia bajo un mismo pulso existencial. El análisis de los textos antiguos nos revela una realidad fascinante. En Mesopotamia, las fronteras entre la medicina humana y animal eran sumamente porosas. Los principios terapéuticos no discriminaban entre especies y parece que se aplicaban bajo un modelo común. Si bien es cierto que la práctica médica estaba estructurada en torno a un marco teocéntrico en el que la voluntad divina otorgaba sentido al caos de la enfermedad,
Dicha cosmovisión no anulaba la observación técnica. Junto a las prácticas religiosas coexistía el reconocimiento de fenómenos patológicos mediante observación directa. Este componente empírico permitía un diagnóstico basado en la evidencia física del paciente, ya fuera un hombre o un animal, revelando así la dialéctica entre técnica y fe que definió la esencia de la veterinaria antigua. La creación de las primeras colecciones de farmacopea no fue un acto accidental, sino el resultado de un esfuerzo intelectual organizativo sin precedentes. Los sumerios primero y los acadios después fueron capaces de identificar, clasificar y registrar sistemáticamente el uso de plantas curativas, asegurando que este conocimiento se transmitiera culturalmente. Gracias a esta íntima conexión con su entorno natural, las antiguas sociedades mesopotámicas no solo garantizaron su supervivencia, sino que se convirtieron en el escenario donde comenzaron a trazarse los caminos que conducen al origen de diversas ciencias modernas. Su protociencia, estructurada y documentada meticulosamente, pudo servir de inspiración y cimiento para los sistemas médicos de las culturas mediterráneas y orientales posteriores, constituyendo el primer eslabón de una cadena de conocimiento que, atravesando milenios, continúa enriqueciéndose y que nació fundamentalmente de la necesidad técnica de gestionar y proteger los recursos naturales de los que dependía, antaño igual que hoy, el orden de la civilización. Por último, la documentación técnica subraya que la preocupación por el bienestar del ganado no es un concepto moderno. En Mesopotamia, esto se traducía en una gestión altamente especializada. La sanidad animal se protegía mediante estrategias que, aunque sencillas, resultaban de una eficacia incuestionable. Muchas de las primeras prácticas zootécnicas adoptadas por la cultura sumero-acadia tienen su paralelo en el modo de vida tradicional y no deben pasarse por alto. Esta continuidad convierte a la etnografía en una herramienta adicional para el estudio de la ganadería antigua. Por ello, resulta fundamental que nuestras facultades promuevan actividades que integren ese saber tradicional en el currículo, como un pilar que define y explica nuestra identidad profesional ligada a esos agriotipos y a esos primeros pastores que decidieron que la vida del animal valía el esfuerzo del cuidado. Hoy, en un mundo que parece olvidar sus raíces rurales, ese espejo del pasado nos devuelve una imagen en absoluta vigencia. No solo somos técnicos en sanidad animal, somos los herederos de un pacto milenario entre especies. Nuestra labor es el testimonio de un modelo de coexistencia, una defensa de la naturaleza animal desde su propia realidad biológica y su funcionalidad. Pues la veterinaria nació para sostener y proteger aquel modelo revolucionario de vida compartida que hace 10.000 años permitió el nacimiento de la civilización. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Nicolás. Ahora, como es de rigor, pasamos al coloquio. Si el, el doctor Ángel Salvador tiene la palabra. Gracias, presidente. Mi enhorabuena a la doctora Silvia Nicolás. La exposición la considero brillante y sobre todo clara, que en una materia que aparentemente inicialmente iba a ser árida ha resultado todo lo contrario. Así que mi enhorabuena. Gracias. Sigo sus trabajos desde hace una media docena de años porque considero admirable, encomiable, el estudiar sumerio, acadio o las tablillas cuneiformes para llegar a conclusiones tan importantes para la historia de la veterinaria. Y no sé si son dos cuestiones las que quería hacerle. En una sociedad que hemos dicho que es pastoril como la mesopotámica, el papel social que tenía el perro, por un lado, y también tratándose de una sociedad agrícola, y nos ha nombrado que el buey estaba nombrado, introducido en el Código de Hammurabi, es decir, sí tenía un especial cuidado.
ese buey en la sociedad mesopotámica. Y ya por último, un apunte solamente, me ha alegrado la referencia con la que ha iniciado la conferencia al referirse a nuestro común amigo, el profesor José Manuel Martínez, porque es de bien nacidos ser agradecidos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, respecto al papel del perro en Mesopotamia, me alegro que me lo pregunte porque bueno, es un tema también que hemos abordado desde el Instituto Bíblico. Como saben, es el animal que primero se domesticó, con lo cual bueno, sigue habiendo debate, como en todos los estudios de domesticación de animales, sobre ciertos aspectos del proceso. El perro, por ejemplo, tiene como dos fases, una que hunde sus raíces en el Paleolítico y luego una domesticación mm, propiamente dicha cuando empezaron a domesticarse las plantas y los animales. En Mesopotamia, además, tiene un carácter doble. Por una parte, era muy apreciado, por otra no tanto. Y eso también se entiende por cómo se dividía la sociedad, ¿no? Había una parte que era urbana y otra parte que era la de los pastores. En las sociedades urbanas el perro en general no era bien visto porque, bueno, en las límites, en la periferia de las ciudades solían tener las basuras, mucha lo tiraban. Eso también es un tema muy interesante, el de la higiene de las ciudades antiguas. Lo que no tiraban a los ríos, pues lo dejaban en las afueras de la ciudad. Y el perro era una de las criaturas que merodeaba por esos lugares que eran impuros. Y en la ciudad se le tenía ese rechazo. Además, cuando existían brotes de rabia, que están bien documentados, además se diagnostica en las tablillas perfectamente, pues era un problema. Entonces no se les quería en las ciudades. Sin embargo, más allá de las ciudades, en todo el territorio gobernado por los pastores, eran fundamentales, porque, como recordarán, en esas tierras la biodiversidad era mucho más rica, lo que significaba que esos perros no solo se enfrentaban a lobos, se enfrentaban a grandes felinos, sobre todo leones, leopardos también, había guepardos y tenían que enfrentarse a todo eso. Y eran razas, además, molosoides, ya había también. Tenían diferentes razas de perros. Entonces, eran muy, muy bien considerados por proteger los bienes del Estado, esos perros de los pastores, que se distinguían por su raza, por su preparación, porque se criaban con las ovejas, como se hace hoy. Y otros perros, los perros paria de las ciudades, los perros sin dueño, sin adiestramiento, esos perros no eran bien considerados. Aunque por otro lado también tenemos otro tercer aspecto del perro, que es precisamente el vinculado con la diosa Gulá, que era la diosa de la salud. Entonces, hay estudios que ubican perros en los templos, incluyendo también figurillas de arcilla a modo de figuras votivas para la diosa Gulá de perros. Entonces, no se sabía muy bien qué papel. Había perros en los templos. Se conocía, bueno, que ellos se lamían para curar las heridas y que la saliva de los perros, igual que causaba la rabia, podía tener propiedades curativas. Pero bueno, eso está en debate también. Y en respecto a los bovinos, sí, eran muy apreciados también. De hecho, la gente se sorprende porque los bovinos eran animales muy costosos, eran muy caros de mantener, no eran como las cabras, las ovejas, necesitaban mucho pasto, necesitaban mucha agua. Y claro, ¿cómo es que entonces había leyes contra su maltrato? ¿No? Porque si son tan caros y son tan apreciados, ¿quién en su sano juicio va a maltratar un buey? Pues esto también se entiende entendiendo cómo organizaban el trabajo en el campo, porque el Estado era el propietario de la mayor parte de los bienes, tanto de las tierras como de los animales. Entonces, era necesario cultivar toda esa gran cantidad de tierras y se introdujeron los bovinos para que los labradores, el pueblo, pudiera trabajar esas tierras con mayor facilidad, pero no eran de ellos. Esos animales eran del Estado, de los templos. Entonces, desde los templos se estableció toda una red de alquiler o préstamo de bueyes del Estado para
los campesinos, vamos, para que pudieran labrar con mayor eficiencia los campos. Entonces, claro, ellos también tenían que llegar a un cupo de trabajo, igual que los pastores, que también les tenían controlada la eficiencia en el crecimiento de la cabaña ganadera, controlaban el crecimiento, la productividad de los campos. Entonces, tenían que producir una cantidad mínima. Si no llegaban, podía haber una penalización. Entonces, se podía dar la tentación de que si a lo mejor el animal no lo he entrenado yo, no está trabajando como yo quiero y tengo que hacer este trabajo porque si no me van a poner una sanción, pues les podían tener la tentación de darles con un palo. Entonces, por eso es que en la ley se pena ese comportamiento. Muy bien, pues muchas gracias. El doctor Tresguerres tiene la palabra. Lo primero de todo quería felicitarla porque la verdad es que ha sido espectacular Gracias. enfrentarse a unos temas que uno ni ha considerado siquiera, pero que son de ineludible importancia. Dentro de todas esas cosas, a mí, como curiosidad, ¿el cerdo formaba parte de esos animales originales que se van a someter a control humano o no? O de alguna manera la religión de la zona también era parecida a la actual, tanto de judíos como maometanos, que lo consideran un animal impuro y por lo tanto no lo podían criar. Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿había algo parecido ya a mataderos? Muy bien, muchas gracias. Dos preguntas también muy interesantes. En cuanto al cerdo, Saj, sí había cerdos. Desconozco hasta qué punto tenían seleccionada una raza, lo desconozco, había jabalís también. Sí que ocurre un poco como el perro. Sí que había los sumerios, según tengo entendido, sí consumían cerdo. Es verdad que posteriormente empezó a considerarse un animal impuro y aunque se consumía no era la preferencia, pero es algo en lo que la verdad no he profundizado. Tenía este doble sentido también porque era otro de los animales que frecuentaba los basureros y que comía de todo. Y de hecho también aparece junto con el perro en algún cilindro sello con la Mastu, que es un demonio femenino de la enfermedad, también causa, y son los dos como representantes de la Mastu en algún cilindro sello. Entonces es un poco como el perro, tiene doble connotación, más negativa, por lo que yo he visto. Pero vamos, es un tema en el que me gustaría profundizar como parte del bestiario que tenemos pendiente en el Instituto Bíblico. Y en cuanto a los mataderos, efectivamente, los templos funcionaban como los mataderos. Existían en cada gran ciudad. Además, hay que tener en cuenta cuando yo he dicho que se ofrecían esos animales en sacrificio, luego se consumían. De hecho, había muchísimas festividades dedicadas a las divinidades y en la ciudad toda esta carne se compartía con el pueblo. Hacían unos banquetes también en agradecimiento a las divinidades o celebración de algo bueno, de una buena cosecha o de la llegada de la primavera. También establecían una red de centros de distribución de animales, de redistribución más bien, centros de concentración y redistribución de animales. Hemos hablado hoy aquí de uno de ellos, que se llama Purisdagan, en el actual Regem, también en Irak, es otra ciudad en Irak. Le llaman la granja de Sulgi, un monarca. Entonces, lo que se hacía en estos centros era recibir un montón de cabezas, como miles al día, procedentes la mayor parte pues, de los impuestos, porque se pagaba, había moneda, pero también mucho era en especie. Entonces, de la recolección de impuestos llegaban estos animales o de botines de guerra
llegaban al centro de distribución, ahí había funcionarios reales que lo que hacían eran recibirlos, apuntarlos, clasificarlos, cuántos se recibían, y si era necesario los lotes se redistribuían y se reexpedían hacia los templos que fuera necesario. Por ejemplo, Purrisdagan estaba cerca de Nippur, que era pues, una gran ciudad, y muchos irían allí al templo. También existían cebaderos en cada gran ciudad, cebaderos donde se terminaban de engordar a los animales previamente a su sacrificio en los templos. Sí, sí, entonces podríamos decir que el templo era el matadero. Sí, sí. Gracias. Muy bien, muchas gracias. El doctor Ordóñez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Primero, darle la enhorabuena por la conferencia. Yo me voy a referir a la rama alimentaria, que realmente tengo escrito un artículo sobre la microbiología de alimentos, sobre la tecnología de alimentos, y realmente también no he profundizado tanto como usted, pero sin embargo hay una referencia muy importante sobre algunas enfermedades alimentarias. Hay una que se conoce incluso, los microorganismos no se conocían, obviamente, y no se supo que eran microorganismos responsables de las enfermedades hasta que Pasteur emitió la teoría terminal de la enfermedad, ¿no? Pero hay una enfermedad que en una tablilla siria del año 700 a.C. aproximadamente dice una pústula nociva hay una pústula nociva en las espigas de los granos. Y esa pústula nociva después se tradujo en la Edad Media como el fuego del infierno, y hoy día se sabe que es el ergotismo, ¿no? Y eso ya se veía, no se sabía que era un moho, pero se veían los esclerotios de los fúngicos en las espigas de los cerdos, la enfermedad. Después también se describe en parte tecnológico, y en el código de Hammurabi, que ha citado usted, también hay, se indica también que el gobierno intervenía en la comercialización de los alimentos, y entre ellos una cosa que estaba penalizada era el aguado del vino, el aguado del vino. Y también hay otra referencia de la diosa de la cerveza, el himno a la diosa Incasi. Nicasi, donde ahí verdaderamente se describe cómo se fabricaba la cerveza con el papir, ¿no? Y la pregunta ya al final, ¿ha hecho algún estudio sobre la parte de alimentos tan profundo como lo que ha dicho del perro y de los animales? Muchas gracias. Es otro de los temas también de interés veterinario, de gran interés veterinario. He hecho algún estudio en colaboración con compañeros del Instituto Bíblico y Oriental, por ejemplo, el profesor Alfonso Vives, y de hecho está a punto de publicarse un capítulo lo que pasa es que no puedo hablar mucho porque todavía está en ciernes, y es de un museo, de unas piezas de un museo que hemos contextualizado y hemos explicado desde el punto de vista cultural, histórico, esas tablillas. Y entonces hay un apartado, un capítulo dedicado a la cocina mesopotámica, y ahí hablamos un poquito de la sanidad en cuanto a formas de conservación de los alimentos, pero no hemos profundizado tanto en la parte sanitaria. Se lo digo porque si tienes un estudio, le rogaría que me pasara una copia. Por Por la supuesto, no hay cuestión, problema. por mi especialidad, ¿no? De los Sí, alimentos. se lo haré llegar. No se preocupe, ahora le tomo la Vale. dirección. Gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias. El doctor Guijarro tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, me uno a la felicitación, doctora Nicolás, por este tema tan peculiar y tan interesante que nos ha expuesto. Yo como médico quería preguntarle si la protociencia tiene relación con los procedimientos científicos. Y si me permite, otra cuestión. ¿Cuáles fueron las enfermedades más frecuentes allí en la antigua Mesopotamia? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues una pregunta también muy interesante. Bueno, yo con el término proto-veterinaria lo que pretendo también es que el lector reflexione sobre el estatus epistemológico de la ciencia en sus albores. Y yo cuando redacto mis estudios soy muy cuidadosa con los términos, y para no caer en anacronismos, ¿no? Temporales, sobre todo.
Entonces es verdad que el término empírico que yo he utilizado puede dar lugar a a debate, porque bueno, se puede entender como parte del método científico que no se desarrolló hasta mucho más adelante. Pero aquí lo que quiero hacer ver a todos es que, bueno, aparte de que no se puede juzgar con los ojos de hoy lo que hacían ayer, lo que se quiere decir con empírico aquí es que ellos utilizaban la propia experiencia, los sentidos para recibir esa información. Eso es lo que quiere decir el término empírico, no como parte del método científico, sino como parte de algo que ellos experimentaban. Y eso lo llevaban viendo desde mucho antes de que empezaran a registrar ciertos eventos, porque ellos empezaron a registrarlo cuando empezó la escritura, pero todas estas experiencias venían de mucho más antiguo, mucho más atrás, desde cuando empezó a convivir el hombre con los animales. Entonces, esa es la diferencia. No sé si me explico bien. Vale. Y la otra pregunta. mm, mm, ah, las enfermedades más frecuentes. Uf, es que eso es muy difícil porque, claro, con la arqueología y con los estudios de historia lo que hacemos es intentar ensanchar una pequeña mirilla. Entonces, tampoco sabemos qué cantidad de datos, nos faltan datos, eso siempre, pero para juzgar, podría decir qué es lo que más registraban, pero qué es lo que más padecieron, no, sería muy arriesgado. Vamos. Por ejemplo, si citan muchas veces las epidemias de rabia en los perros de las ciudades. Los perros los tenían muy mirados además porque los utilizaban para presagios. Utilizaban muchos animales para los presagios, para el futuro, para ver el futuro. Y hay tablillas enteras llenas de actividades de los perros y qué significan, también de aves, etcétera. Que esos son los textos también que hay que coger con cuidado porque no forman parte del corpus médico. Pero la rabia es una que se registra mucha, que impactó mucho. Además, como no tenía ni tiene cura, pues era mortal, una mordedura, le tenían pavor. Alguna enfermedad infecciosa también, alguna peste, también no sé de qué tipo. Más adelante también en el periodo sirio, que no es el marco que yo estudio, también alguna vez me comentaron que arrojaban enfermos cuando estaban sitiando las ciudades, enfermos que sabían que eran infecciosos, los utilizaban como arma de guerra. Pero más allá de eso, no sé cuál es la enfermedad que más padecieron. De tipo infeccioso, me imagino, ¿no? Que se refiere. La malaria también era parte de las marismas, existía ya, pero no lo sé, no le podría decir. Muy bien, muchas gracias. La doctora Meana tiene la palabra. Antes de nada, felicitarte, si me Gracias. permites, Silvia, que creo que nos conocemos y hemos trabajado mucho juntas. Yo siempre he tenido una curiosidad, sobre todo cada vez que te escuchaba y tal. No tenéis piedra roseta, si mal no recuerdo, entonces no acabo de entender muy bien cómo habéis sido capaz de identificar los símbolos cuneiformes con todo este cantidad de conocimientos que habéis Sí, sí obtenido. que la hay. Se llama Beistún, la piedra de Beistún. ¿Y en qué idiomas habéis conseguido comprobarlo? Es una inscripción que sí, lo harían con andamios de madera o colgándose, porque está en un sitio tal que no se puede escalar, salvo construyendo un andamio, y no se puede descender porque es una piedra muy lisa. Y creo que la habían hecho en tiempo de Darío, y claro, la hicieron ahí arriba para que nadie pudiera destruirla. Y me parece que estaba en acadio, en asirio y en griego. Lo tendría que mirar. Entonces, gracias al griego se consiguió ir descifrando. Aparte que es cierto que el sumerio, bueno, siendo una lengua aislada,
se preservó gracias al pueblo acadio. Existió un proceso que se llama inculturación, es decir, que el pueblo acadio, que era de fuera, conservó elementos de la lengua sumeria. De hecho, la utilizaron como lengua ceremonial y científica, ¿no? Protocientífica. Y añadieron, por ejemplo, a los documentos, como las listas léxicas, conservaron muchos términos sumerios, pero los enriquecieron con términos acadios. Y aparte, en muchos textos escribían, aunque leían acadio, tenían muchas palabras que es lo que se denomina préstamos sumerios, o sea, hasta ese punto llegaron. Entonces, el acadio, el sumerio no, pero el acadio sí es una lengua que conectamos con otras, como el árabe, pero es una lengua semítica. Entonces tiene muchos parentesco, muchas similitudes, perdón. Por ejemplo, kalbun. En árabe no recuerdo cómo se dice, pero en hebreo, si no me equivoco, es keleb. Tiene la misma raíz, K-L-B. Es la misma palabra. Entonces, bueno, eso sería una pregunta más adecuada para un filólogo, pero simplemente es para que vean que sí se llega a estos resultados, a conseguir a estas traducciones, vamos. Sin embargo, lo que nosotros pretendemos en el Instituto Bíblico, en mi caso, por ejemplo, en la veterinaria, es estudiarlo también desde un punto de vista técnico de mi disciplina, porque un filólogo no puede saber los bueyes cuando se castraban, cómo se castraban, o un término este animal, bueno, pues un pájaro, y no profundiza más. Y a lo mejor es un ave, un francolín, o algún ave que para ellos tenía significado ritual, o que para nosotros lo domesticaron, y para nosotros sí es interesante, es valioso. También tenía otra pregunta y es Sí. ¿cómo habéis conseguido identificar desde el cálculi, que lo he visto ahí, Sí. hasta el signo Eso está muy cuneiforme? discutido también. Eso también está muy discutido porque, bueno, hay hay personas que no son defensoras de esa evolución, pero vamos, que para mí es válido, pero sí que existe cierto debate sobre eso. Los cálculi son pequeñas piezas de arcilla que se utilizaban en los primeros intercambios comerciales para las transacciones. Muchas de ellas son ganado, en forma de ganado. El ganado forma parte de las primeras transacciones comerciales, era básico. También hay cálculi de otros elementos. Representaban elementos concretos de los intercambios. Y estos cálculi que tengo, en una de las diapositivas, en la diapositiva sobre escritura, sí que se veía esa evolución, pues tenemos algunos ejemplos de animales y cómo fueron pasando del cálculi al pictograma, que la diferencia, el pictograma tenía una lectura, era una palabra que se leía, y luego con el tiempo al pictograma. Claro, también hay que tener en cuenta cómo escribían. El pictograma no se escribía de la misma manera que se escribía un signo cuneiforme. El pictograma se escribía con un palito de sección redonda sobre la arcilla. El pictograma se escribe con una sección de una cuña, una sección triangular. Entonces, cuando se hunde en la arcilla, deja esas cuñas. Pero en algunos signos, en los más antiguos sobre todo, sí que se ve esa similitud morfológica, por lo menos sí. Gracias. Doctor Tresguerres tiene la palabra. Sí, yo tenía otras dos preguntas. Una es, estamos hablando de un país con altas temperaturas. Quiere decir que una cosa que es lo primero que se me ocurre es cómo se conseguía mantener, digamos, la carne o lo que sea, digamos, utilizable durante el máximo tiempo posible. ¿Cuáles eran entonces, si es que hay datos de ello, los elementos para mantener esos alimentos comestibles durante tiempo? Y la segunda pregunta es si actualmente tenemos algunas imágenes de cosas que se hayan mantenido mucho en el tiempo, o sea que los rebaños de hace 4.000 años, ¿hay actualmente cosas parecidas o ha cambiado todo drásticamente? En un país como Irak, claro.
Muchas gracias. Respecto a la primera pregunta sobre conservación de alimentos, bueno, tenían varias formas de conserva. Una muy utilizada porque el lugar se daba a ello, pero ellos utilizaban para todo recursos de su medio. Era salar los alimentos, también ahumar, el uso de plantas también para hacer adobos, dominaban las plantas. En cuanto a la refrigeración, sí que existían sistemas, pero no soy la persona más adecuada porque utilizaban agua. Y tenemos un experto en el Instituto Bíblico precisamente que está empezando su tesis doctoral sobre las canalizaciones de agua. Entonces probablemente él supiera. Pero sé que, vamos, pero en los palacios, claro, no la gente, las personas a pie. También existía otra forma que era con la propia arcilla. De hecho, se utiliza, se sabe por fuentes etnográficas que podrían haber utilizado también un método, no recuerdo su nombre, se utiliza en Afganistán. Bueno, lo que hacen es utilizar sobres de arcilla. Los sumerios, por ejemplo, utilizaron sobres de arcilla cuando empezaban a utilizar los cálculi. Metían los varios cálculi, cada uno representando un animal, en un sobre de arcilla. Pues esto es parecido. En un sobre de arcilla incluían ciertos alimentos y se enterraba. Y permanecían por lo menos unas cuantas semanas fresco. Así se puede, por ejemplo, conservar la fruta. Por ejemplo, también tenían quesos, lo de los quesos es muy curioso, los quesos, pero no cuajaban los quesos, no a la manera como hacemos con el cuajo del rumen de un animal, porque para ellos estaba muy mal visto por varios motivos. Primero, culturalmente. Para ellos era una barbaridad tener que sacrificar un cordero solo para sacar el cuajo, porque, claro, los sumerios son los primeros que basaron su economía en la lana. Entonces el animal estás cortando de raíz el potencial que tenía un animal de dar lana toda su vida y era muy importante para el comercio. Y en Mesopotamia se necesitaban muchas materias primas, como madera y minerales, muy escasos. Entonces no lo veían bien por eso, también porque las tribus de los zagros, de los montes zagros, eran nómadas y no eran bien vistos por los urbanitas mesopotámicos y ellos hacían eso, mataban a los corderos. Entonces utilizaban, si acaso, cuajo vegetal, pero no los cuajaban. Y estos quesos los conservaban desecándolos, como hacen hoy el cas, me parece que se llama, el queso que dejan en Oriente Medio en los tejados, que lo dejan secando varios días. Los sumerios además lo enriquecían con plantas. ¿Y cómo se utilizaba este queso? Cuando se secaba tenía la consistencia como de tiza, no se podía consumir directamente, había que reconstituirlo en agua. Por ejemplo, lo utilizaban para la guerra, porque eso era como era muy rico en casi todo. Sí, menos hierro, yo creo que tenía de todo. Pues, también ponían dátiles y demás. Era un alimento muy rico y se reconstituía en agua, que el agua la encontraban bien. Y esa era otra forma de conserva de alimentos, por ejemplo. Muy bien, pues muchas gracias. Pues sí. Si ya no hay ninguna intervención y puesto que por internet tampoco hay, pues vamos a levantar la sesión. Yo quiero felicitar a la conferenciante por su magnífica conferencia, Gracias. por lo que nos ha sorprendido, la curiosidad y lo que nos ha descubierto en esta academia, que hasta ahora no ha habido un arcano así que ha aparecido sobre la veterinaria. Enhorabuena. Muchas Y gracias. con motivo de esta conferencia le vamos a entregar siguiente diploma, que dice: la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España otorga el presente diploma de reconocimiento a la ilustrísima señora doña Silvia Nicolás Alonso por su intervención en la sesión celebrada el día 2 de marzo de 2026 con la conferencia titulada Rastreando una protociencia, prácticas de interés veterinario en la antigua Mesopotamia, Madrid, a 2 de marzo de 2026. Enhorabuena. Muchas gracias.
Se levanta la sesión.